Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal Mentes Narcisistas. Mi nombre es Enrique y en el día de hoy vamos a hablar acerca de los motivos que llevan a una persona a empezar a salir con otra que padece un trastorno de personalidad. Bien, en mi caso, las personas con las que yo he dado tenían o bien el trastorno narcisista de personalidad o bien el trastorno límite de personalidad. En algún caso se podría incluso decir que estaban mezclados los dos, porque ambos pertenecen al clúster B y cuando una persona tiene un trastorno de personalidad es muy normal y suele ser así que haya rasgos de otros trastornos asociados, que no sea puro. Entonces muchas veces nos cuesta discernir cuando acabamos normalmente esas relaciones y nos quedamos tan hechos polvo, tan noqueados sin saber qué es lo que nos ha pasado. Empezamos a tomar de aquí y de allí, a buscar en internet, a ver vídeos y no siempre llegamos a encajar a la persona dentro de un patrón concreto. Podría ser que hubiésemos dado con un antisocial y que solamente nos hubiera manifestado ciertos rasgos narcisistas. También existen borderlines antisociales, también los hay y bastantes, la verdad. Por lo menos la mitad de ellos tienen rasgos propios del trastorno narcisista de personalidad. Obviamente, todo clúster B va a tener rasgos narcisistas, es de lo que va todo esto, y eso es lo que los caracteriza. Pero bueno, también decir que borderline, no todo borderline va a tener el trastorno narcisista en comorbilidad o va a tener los mismos rasgos al mismo nivel y se van a presentar con la misma intensidad. Todo esto va a variar y es más, en el caso del trastorno límite va a ser mucho más variable. Va a haber borderline de alto funcionamiento, los cuales van a tener normalmente rasgos mucho más narcisistas, y los va a haber de bajo funcionamiento, en cuyo caso muchas veces acaban ellos mismos también con narcisistas en relaciones, porque les cuesta mucho más llevar a cabo sus tareas diarias y bueno, se sienten más cómodos en relaciones con alguien que aparentemente es dominante. O sea que todo esto es un mundo. Al final no me gustaría que nadie se tomara las cosas que digo al pie de la letra porque es un mundo complejo. Pero bueno, hablo un poco de mi experiencia y los motivos que a mí, personalmente, me han conducido a estar en relación con alguien así. Porque claro, una tendencia muy habitual, es cargarle el muerto al otro. Claro, como ya resulta que he descubierto que tiene un trastorno de personalidad o tiene unos rasgos muy patológicos, pues entonces yo me libro y nada, yo en esa relación he estado pues porque me han obligado. Mira, nadie obliga a nadie. Mm, Nadie obliga a nadie. Uno ha estado en esa relación porque así lo ha querido. Entonces, debemos de mirar por qué razón hemos estado en una relación así. Bien, el primer punto yo creo que existe aquí es que las personas más codependientes, con narcisistas, personas que han crecido en un ambiente tan disfuncional y han sido tan poco vistas, están deseosas de, en el fondo, dar con alguien que los valore, que los vea, que los ensalce, que los tenga como alguien importante, ¿no? Uno está tan acostumbrado a no ser visto por los demás o a no ser tenido muy en cuenta por los demás que cuando llega alguien y te empieza a ver con unos ojos tan distintos, ¿no? con una forma de verte tan especial, pues es fácil que caigas, ¿no? Es fácil que, aunque te des señas de que algo hay detrás que no te llega a convencer, al final caigas ahí, porque estás deseoso. La soledad, la vergüenza,
son sentimientos que un codependiente, una persona que ha crecido en un ambiente de este tipo, pues al final acaba desarrollando y que está firmemente implementado, ¿no? Entonces es como que te sacan de ahí, te sacan de ese estado de letargo y empiezas a ser visto y empiezas a ser tenido en cuenta y a ser importante. Como hombre heterosexual, o bueno, en mi caso he dado con una mujer narcisista. Esto es aplicable, quiero decir, a todo tipo de relaciones, a relaciones homosexuales, a relaciones sean del tipo que sean. Si la persona es bisexual, es que da igual. Se comportan de la misma forma, las dinámicas que se forman son las mismas. En mi caso, como hombre heterosexual, me hacía sentir que pues que yo era importante para esa mujer, ¿no? Que al mismo tiempo que podía cuidarla, resultaba importante, interesante para ella, me veía masculino, me veía con cierto grado de incluso poder, si podemos llamarlo así, o como capacidad, creo que sería la palabra más acertada, y te hace sentir así, te hace sentir, entre comillas, porque nadie puede hacer sentir a otra persona de ninguna forma, pero puedes facilitarlo, ¿no? Puedes ser un facilitador de esto. Y efectivamente es lo que yo mismo he experimentado. Otro motivo por el cual amo o he amado a personas con estas cualidades, lo pongo entre comillas porque amar en una relación de este tipo no debería de utilizarse, a mi parecer. Debemos empezar a llamar a las cosas como son y a entender las cosas como son. Y es que puedes sentir cierta fascinación y puedes sentir cierto grado de, ¿cómo llamar? Llenura, te sientes lleno, ¿no? Cuando la otra persona te empieza a idealizar, te empieza a tener como alguien tan importante, ¿no? Es más bien eso, ¿no? Se te empieza a subir, que es lo que se suele decir, se te empieza a subir un poco a la cabeza. Claro, es normal, también cualquier relación de pareja donde haya un enamoramiento, pues esto va a suceder, ¿no? El otro se va a sentir, bueno, en lo más alto. El problema está en que una cosa es el enamoramiento, que es algo químico, es una mezcla entre el gustarte la forma de ser del otro, el querer ir más allá y conocerlo, una cuestión física, y ahí se mezcla todo lo sexual y más aspectos. Y luego, al cabo de un tiempo, y es normal, es absolutamente normal, y suele ser al cabo de unos 9 meses, pasamos a otra historia, que es lo que se suele decir es que da paso al amor. Claro, da paso al amor o no. O no, porque hay situaciones en las que las personas no están capacitadas para dar amor, o les cuesta más, o se les puede entremezclar con el apego, que también puede suceder. El apego no tiene por qué estar únicamente el apego o únicamente el amor, pueden estar entremezclados según el grado de madurez de esa persona y según la experiencia que haya ido cobrando y el grado de conciencia que haya ido cobrando, ¿no? Entonces, eh, al final de ese enamoramiento es cuando realmente se ve si la persona está preparada o no está preparada. Y claro, puede confundirse. En el enamoramiento es muy fácil perderse. Y, y cuando nos empezamos a dar cuenta normalmente de cómo es la persona, pues pasado ese periodo. Entonces ya digo, es muy normal, si encima uno acaba con un clúster B, que se potencie muchísimo. Si ya de por sí no ha estado uno nunca enamorado o no ha tenido muchas relaciones, si ya de primeras, como fue mi caso, tu primera relación es con alguien así, bueno, es que las demás te van a parecer hasta aburridas, porque no hay nada comparable. O sea, el grado, y este sería quizás el segundo punto, el grado de altibajos, de enorme emocionalidad,
donde la pasión, donde la emoción está tan a flor de piel, donde está tan presente, de una manera tan potente, pocas veces se experimenta en otra relación. Claro que para estar arriba es verdad que luego tienes que bajar y es cuando te llevas tu decepción o cuando empiezas a pasarlo mal, empiezas a revivir cosas que ya seguramente has tenido en tu familia, porque recordemos que lo que de alguna manera inconscientemente buscamos es reparar aquellos daños que hemos ido acumulando con nuestro crecimiento, ¿no? Es enfrentar de alguna manera en nuestras relaciones de pareja aquellas relaciones que han resultado incomprensibles, ¿no? Nos topamos con aquellas personas que ya viven en nuestro subconsciente, que es lo que decía Freud. Y es totalmente cierto, no es casualidad encontrarnos con una persona, al final existe una ley de la atracción, como dice Ross Rosenberg en su libro The Human Magnet Syndrome, que es el síndrome del del imán humano, síndrome del imán humano, habla precisamente de esto. Y es que las personas más codependientes acaban dando con personas narcisistas y las narcisistas buscan codependientes y es un juego inconsciente. Pues bueno, bien, dicho esto, pues sería el segundo de los motivos, ¿no? No solo el primero, que sería pues que te sientes visto, sino que en el segundo es lo emocionante que resulta. En tercer lugar, yo diría, y quizás debería haber sido el primer punto, pero bueno, estoy intentando ser un poco así improvisador, no he querido apuntar nada, he querido decir las cosas tal cual, las he ido pensando. Creo que el trauma hace mucho y uno se vuelve egocéntrico. Al final no deja de ser una forma de cumplir la ley del espejo. Un libro que, por cierto, recomiendo también a la gente, libro de Yoshinori Noguchi. Creo que el autora, creo que es autora, eh, tiene su origen en Japón. Creo que sí, que es un libro japonés en origen. Bueno, la cuestión es que habla este libro acerca de que todo es un continuo espejo. Todas nuestras relaciones con los demás son un espejo de nosotros mismos, nos espejan algo, nos vienen a mostrar aspectos de nosotros. Y cuando nos enfadamos, realmente nos estamos enfadando por aspectos que están presentes en nosotros, de alguna u otra manera. Entonces, el dar con alguien así, de alguna forma, nos hace sentir calentitos, ¿no? O sea, nos hace sentir en familia. Nos recuerda a aquello que nos resulta familiar, ¿no? Entonces, nos espeja una parte. El trauma, el haber vivido previamente un trauma, te vuelve egocéntrico. Piensas que todo tiene que ver contigo, piensas que, en fin, que tienes que estar alerta continuamente para que no te hagan daño. Llega alguien y te lo pinta todo tan bonito y además tiene rasgos en común contigo, porque no nos olvidemos que la codependencia y el narcisismo tienen aspectos en común, aunque al final siguen soluciones diferentes. Y claro, nos están espejando parte de nosotros y de lo que hemos vivido, ¿no? Y de esas figuras que nos han resultado dañinas, pero al fin y al cabo son familiares. Entonces, yo mismo tengo rasgos narcisistas, yo mismo tengo rasgos borderline. Quizás sea efectivamente consecuencia también del CPTSD que hablaba en el vídeo anterior, del trastorno de estrés postraumático complejo. No olvidemos que este trastorno de estrés postraumático y el borderline pues básicamente son lo mismo, pero expresado de otra manera y integrado de manera diferente, pero al fin y al cabo pues es lo mismo. Al final todo esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? Y ese sería quizás uno de los puntos más importantes, y es que te está espejando una parte de ti.
Y bueno, paradójicamente al final es también algo que te hace daño, y creo que estas relaciones sirven para que nos demos cuenta de cómo somos nosotros, no tanto echarle eh, la porquería al otro, no culpar al otro, sino más mirarnos nosotros mismos, que es algo que siempre es que no voy a parar de repetir. Y, y bueno, pues dicho esto, creo que el ejercicio que deberíamos de hacer es sobre todo eso. Yo siento cierta admiración por estas personas. Quizás también ese sea un cuarto punto, y es que sientes verdadera admiración. Uno siente admiración por sus padres, ¿no? El mayor logro de un hijo es tener el amor de sus padres. Y aunque no te hayan querido bien, porque está claro que alguien con un trastorno narcisista pues no te puede amar de verdad, como tú eres, pues lo han hecho quizás de una forma muy condicional y pragmática. Pero bueno, tienen sus cosas positivas, y un hijo siempre acaba admirando aquello de su padre, ¿no? O de su madre, que considere oye, también tiene su, que también tiene su mérito, ¿no? También tiene su mérito haber crecido en un ambiente tan disfuncional, haber acabado pues no muy bien de aquí, así para que nos entendamos, y sin embargo haber salido adelante. Quizás no en el terreno social, no haber sido exitoso en ese terreno, pero al menos económicamente hay que mirar las cosas positivas de la gente. Después de tanto sufrir y de tanto pasarlo mal, ¿no? Al fin y al cabo, pues no dejan de ser víctimas de su propio crecimiento y de su educación. Y existe un punto de admiración, y es por eso que me parecen también personas de alguna manera fascinantes, ¿no? El cómo han sobrevivido, aquí quizás esté haciendo también gala de mis puntos más codependientes, y es que sientes cierta, no puedes evitarlo, eh, ¿cómo decirlo? Te compadeces en cierto modo de ellos, porque efectivamente lo han pasado muy mal seguramente, ¿no? El punto es no caer precisamente en eso, llegando ya al extremo de salir con personas así y darles pie al abuso, porque es una manera que tienen muy habitualmente de operar. El dar pena con que han tenido una infancia muy dura, y entonces tú los cuidas y pobrecito, y claro, y al final pues oye, el que recibes eres tú. Entonces, bueno, creo que esos son los 4 puntos así que me han venido a la mente de por qué puedes haber acabado en una relación de este tipo, ¿no? Es cierto que te va a doler. Eh, Al final, pues a nadie le agrada dejar una relación, pero oye, una persona pues se puede siempre ir, ¿no? No está obligada a quedarse. Mm, Te va a doler, sí, te va a doler, pero peor será si te mantienes en el tiempo en esa relación y engañándote a ti mismo, porque al fin y al cabo es eso. Así que nada, que esto es todo. Eh, si recuerdo algo más a añadir, seguro que en siguientes vídeos haré mención de ello. Y nada, reflexionad acerca de por qué habéis estado en una relación de este tipo, porque creo que es la lección que uno debe sacar. Así que, dicho esto, me despido. Gracias por escucharme hasta el final. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Chao.